Vamos a hacer una demostración de una limpia de casa. Primeramente tenemos que tener un espejo, es muy importante. Ok, en este espejo, ahorita estamos en una sola demostración, esto debe estar oscuro, con las cortinas cerradas. Entonces tú llamas al espíritu. Siempre tú sabes que esta casa fue de alguien que hablaba en un idioma diferente, entonces tienes que hablar en ese idioma, es muy importante. Entonces esta casa vivían personas que hablaban inglés, tengo que hablar en inglés. Hello, please come, I need to talk to you. Please come, I need to be in touch with you. You stay there for a moment, give it some time, dale un momento, date un tiempo, espéralo y luego nuevamente llámalos. 1, 2 o 3 veces. Cuando ya sientes, yo como soy un medio lo puedo sentir. Siento una sensación, una fuerza alrededor mío, ya están aquí. Es como poner caramelo donde hay abejas, entonces las abejas van a venir. Entonces puede venir un espíritu 2, 3, 5, 10, de diferentes quizás ocasiones, no sabemos. Entonces uno lo va a sentir. En ese momento cuando ya sientes esa energía fuerte, vas a pasar el sach. El sach es una herba muy poderosa, hay de diferentes herbas, pero esta es una de las que tengo que más fuertes. Con el selenite, siempre cerca el selenite. Selenite, le llamamos selenite en español, selenite en inglés. Es muy importante que estés junto. La gente a veces no sabe en esto, porque esto te va a dar protección a ti y a tu alrededor. Y es muy importante, no te pueden entrar a ti y pueden ocasionar peores situaciones. Entonces aquí cuando ya sientes vas a pasar, le vas a decir amablemente que se retiren de esta casa, que por favor que se retiren, que ustedes ya no viven aquí. Hay personas que ya pagan renta, ya han pagado un mortgage, ya han comprado esta casa, usted ya vivió, dejen tranquilos por favor, que se retiren. Cuando ellos sienten eso, le estás diciendo una pequeña con buena manera de decirlo, con cariño, con amor. Pero si sientes que te está moviendo algo y sientes una mala energía, le das órdenes, le dices lárgate de acá, tú no necesitas estar acá, vete de aquí, fuera de aquí, no te queremos. Mientras que tú hables esto, en tu corazón debe haber un rezo hacia Dios para que no te dé poder para seguir adelante con esta limpia de casa. Esta limpia de casa yo no recomiendo que lo haga cualquiera. Si de la familia hay alguien que tiene una fortaleza espiritual, que lo haga ellos. Si no, busquen ayuda como un medio, una persona que conozca espiritualidad alta. Pasas por detalles, debajo del sofá, debajo de todo, caminas por la casa. No pares, no, eso sí, no debes parar. Tienes que seguir hasta llegar hasta la última parte de la casa. Si tiene dos sach, lo puedes hacer, o 3. ¿Ok? Esa es básicamente una demostración. Es muy recomendable después que hagas todo esto. Los selenites pueden ver en rocas, en piedras, en tamaños. Lo vas a dejar en cada esquina, cerca de las ventanas, en los baños, en todos lados los dejas. Y eso lo dejas por un mes. Eso va a ser protección. Y antes de eso, dejar esto, vas a abrir las ventanas, que ya se va el olor, es donde ellos se van. Algunos no se van. Y ahí tienes que volver a hacer un tratamiento de una casa. Pero muchos de ellos se van, cuando los espíritus son no tan fuertes. Bueno, eso es todo y quería un poco compartir cómo se hace esta limpia de casa.